Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV, el show del vino sin caspa, salado, trendy, glamuroso. Cristian San Martín de Fruit Sommelier, Alba Granados, sommelier de Gourmet Hunters. Y, como sabéis, hoy nos vamos con 4 kilos, con Francesc Grimal, Sergi Caballero y por ahí detrás un señor que pasa desapercibido, que es Eloi Cedó, el Chato Paquita, que mete mano aquí. Mis respetos. Está muy bueno tu vino, Eloi. Muy bueno, muy bueno. A mí Eloi me es gusta un muchísimo. tío curioso porque en Gourmet Hunters compra vinos peculiares porque cata, es muy troll, tío. Y en base a eso, pues investiga un poco cómo está el mercado y sus nuevos retos y caminos hacen que, por ejemplo, el proyecto de Paquita, que hace todos estos vinos, Fake y Chalet, que son vinos así naturales, sin intervención, así muy puros. Con el paso de los años, pues 4 kilos hace vinos cada vez un corte más. Antes eran vinos más poderosos, ahora son vinos pues más etéreos, más finos. 4 kilos, que es el nombre del vino de gama más alta, así como el de la bodega, se ideó porque empezaron su proyecto con 4 millones de pesetas, que coloquialmente aquí le llamamos kilos. Y bueno, destacar que a veces para emprender un proyecto fantástico y emocionante no hace falta tener mucho dinero, sino personas potentes trabajando detrás. 4 kilos, además de 4 kilos, como se llama la bodega, hace Entry Level 12 Balls, Grimal y Caballero, luego una cuvée muy especial que no sale todos los años, que esto sí tenemos ocasión de recibir alguna cajita, que es Grimal y Caballero. Y bueno, ya sabéis, variedad Cayet, suelos. Cai Vermell. Cai Vermell. En inglés, Cai Vermell. Cai, Red Cai, ¿no? ¿Sí? Red Cai. Está muy correcto, ¿no? Pero es que es hablar del vino, pero tranquilamente, relajadamente. Alba, ¿Esto? hemos traído este vino porque a Alba ¿Qué patas, no? le Para tener 12 grados entusiasma, esto. le entusiasma este vino. Sí. Yo no lo he probado esto, no tengo ni idea. Pero bueno, me han hablado muy bien. Vamos a ver. Y este vino me parece una bofetada en la cara directa a quien pueda decir eso, porque puede leer un poco más rústico, pero es un vino fino, es pulido, es elegante, tiene matices en nariz súper interesantes. Yo aquí huelo violetas secas, huelo ciruela madura, veo cosas Lo hemos rustido, fíjate, ¿no? en la boca. Porque me huele muy floral, me huele muy frutal, pero luego cuando te lo metes en la boca me recuerda a las clásicas masías estas del siglo XVI, que tú tienes ahí la chimenea de piedra con un lomo adobado y la boca me da el toque ese ahumado. No sé, es una combinación, a mí me apasiona, pero simultáneamente lo veo etéreo, fragante, elegante. Bueno, ya de 18 comentabas que es madura. Yo recuerdo, por ejemplo, 15, 16, el vino pues era más duro, era más hacia el mercado mallorquín, alemán. Que buscan vinos ya sea gut barrique, ¿no? Que buscan vinos con, bueno, en materia de tintos en Alemania, español. Sí, español, sangre y tal, ¿no? Y aquí se nota un poco la mano de Eloi, se nota un poco pues el punto este finés, el punto de que hay madurez, pero las texturas son muy velvety en boca, son muy afinadas. El peso delantero queda muy estrechido en la parte delantera de la boca, es muy finito, patina muy bien en la boca, no tiene aristas, es redondito. Y luego sí, notas que ahí hay esa parte de rock and roll, hay esa parte detrás de que es un vino con carácter. Aquí puede haber algo de maceración con pieles, un poco de raspón, que le da un poco este punto un poco más crunchy, más accesible, más fruity, no un vino tan serio. Sí, eso sí, esto sí. Porque estamos hablando de 4 kilos. Sí, 4 kilos sí. que es el top de la bodega. Bueno, no, Grimal y Caballero, pero Grimal y Caballero no hay, por lo tanto no vamos a hablar de Grimal y Caballero, ¿no? Pero es el buque insignia de la casa, ¿no? De 4 kilos. Bueno, también remarcar que hay muy poca gente en Mallorca que se atreva a hacer una monovarietal con una variedad autóctona. Y para mí es un producto excelente
también considerando ese factor. Pero estás de acuerdo, ¿no? Que la boca está súper trabajada. Está Sí, la boca sí. finita. A mí en nariz de entrada este vino me ha parecido, primero, la sensación de nariz es que el vino es como si tuviera bastante más alcohol del que se supone que tiene. 12 grados. Para mí en nariz esto es un vino que a mí me huele a 3,5 hasta 14 grados. Yo noto el alcohol aquí, lo noto. En la nariz, sí. Yo en nariz sí que noto rusticidad en este vino. Yo sí lo noto y noto otras cosas también que me gustan, Tampoco me parece que el hecho de que sea rústico el vino sea un defecto en sí mismo. No me lo parece, para nada. Me gusta. Y después te lo bebes y para mí es menos rústico, bastante menos rústico en boca que en nariz. En nariz tiene sensación de alcohol, de vino duro, un poco duro, y luego después en boca está es muy maravilloso, muy fino, muy redondo, paso rápido, así. Gama alta. Muy bien. Sí. ¿Veis la madera? Yo por ningún lado, ¿eh? No, madera ¿Esto no. tiene madera? A mí me molesta. ¿Tiene madera, Eloy? No, Llámanos, tiene dinos madera. algo. ¿Tiene madera esto? Porque, oye, Podría ser un poco. ¿por qué los grandes vinos, siempre las indicaciones se ha tendido a los grandes vinos, las estatuas de la casa, a ponerles toneladas de maquillaje de madera y como vino de alta expresión, de alta gama, ¿no? No sé. Entonces, yo aquí, no sé si tendrá madera o no, pero no se la noto por ningún lado. Y esto La me tiene. encanta. ¿Tú se la notas? Es vieja, no la tiene. No se nota, pero la tiene. Un Es el poquito a lo pulido. mejor, no sé. Bueno, sí, tiene, sí, un poquito a lo mejor, está muy bien integrada, ¿no? ¿Algún maridaje con esto? Embutido handmade. A mí me da más un arrocito de estos con presencia de Un arroz de montaña. caldoso, no, pero de Bogavante, marisco, de marisquito. bogavante, pero de los densos. Yo lo veo más un vino popular y es un vino de alta gama, ¿eh? Pero yo lo veo con charcutería. Yo casi que Sí, también. tío. Yo sí. Yo y de entrada, me lo veo con charcutería y con embutido, pero de pueblo, no sé, embutido rústico de Tapachés. De sangre. De Monisa de Hoy Tapachés. con una sobrasada de Mallorca. Una sobrasada, sí, también puede ser una sobrasada rústica Sí, de Mallorca, una sí. sobrasada. Una sobrasada de Mallorca, señores y señores. Una yunganisa, pero handmade de verdad. Pues nos vamos de tiempo. Yo el vino me lo estoy bebiendo. Está muy fino, está muy fresco, está perfecto. Sí que ayuda un toque de frío, pero No tiene ningún defecto en boca, te lo veo. Pero aquí hay algo que no sé, me tiene un poco atrapado y un poco perdido, porque los vinos de alta gama yo estoy acostumbrado a encontrar más impacto, más presencia y tal. Y esto va un poco en la línea de 8 bols. 8 bols el básico es fácil, es ágil, es fresquito, fácil de beber. Esto es igual. Saludem a tota la gent de les illes.